Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan. Vamos a aprovechar que estamos de pie y vamos a invocar a nuestro Señor en oración, a la vez que le pedimos de su bendición y que nos bendiga en ese tiempo de su palabra. Padre, venimos ante tu presencia en ese momento, en esa noche, Señor, agradecidos, Señor, porque semana tras semana tú nos concedes el privilegio, tú nos concedes la bendición de poder venir a tu casa, Señor, de poder abrazar a los hermanos, de poder ver estos rostros, Señor, alegres y a la vez también alabar tu nombre y glorificarte como iglesia, como congregación. Gracias porque tú nos concedes, Señor, poder escuchar tu palabra y ser sometida bajo la enseñanza de la misma. Como en esa noche, Señor, y como lo pedimos en todas las ocasiones, pedimos, Padre, que tú nos hables por medio de ella. Que tu Santo Espíritu nos confronte, Señor, donde debamos ser confrontados y nos anime donde debamos ser animados. Padre, en especial pido por mí para que esas palabras examinen mi corazón, Señor, y a la vez pueda yo ponerla por prácticas. Tú sabes, Señor, más que nadie, que el tema que discutiremos en esa noche, Señor, no es un tema de la cual podamos hablar por experiencia, sino que junto con mis hermanos, Señor, me uno como un aprendiz, como una oveja que necesita de su pastor y de su maestro. Y eso queremos pedirte en esa noche, Señor, que nos enseñes y que nos muestres tu voluntad para nosotros. Gracias por tu iglesia que está aquí reunido y gracias por mis hermanos también. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Quisiera pedirle de una vez que me acompañen al texto que vamos a estar estudiando en esta noche. Un texto importante en todo el discurso del Sermón del Monte que hemos estado estudiando. Y en esta noche vamos a ver la importancia y por qué es tan significativo ese versículo. Y quisiera pedirle que me acompañen a Mateo capítulo 7 y vamos a estudiar en esta noche el versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Posiblemente sus Biblias tienen algunos títulos en cada uno de los párrafos, o está dividida en párrafos con algunos encabezados. Estos encabezados no son canónicos en el sentido de que no, cuando Pablo, o en este caso cuando Mateo escribió su carta o su evangelio, no fue él quien puso estos títulos con su puño y su letra, sino que fueron agregados por los traductores más adelante con el propósito de poder separar cada fragmento y cada idea que se presentan aquí en las epístolas y en los libros de la Biblia. Pero posiblemente si la de ustedes tiene un encabezado, como es el caso mío, posiblemente notarán que el título que lleva ese versículo es la regla de oro. No sabemos exactamente dónde inicia este título que se le refiere a este versículo, a esta regla, a este mandato. Sí sabemos en la historia de personas que a través de los años abrazaron este principio, abrazaron este mandamiento. De hecho, nos cuentan los anales de la historia que había un emperador romano llamado Alejandro Severo que supuestamente tomó este versículo y lo engravó en la pared de su palacio en oro. Posiblemente de ahí viene el nombre de la regla de oro. Sabemos que durante muchos años los predicadores también mencionan este versículo y le denominan la regla de oro. Uno de ellos, y es el caso más antiguo que conocemos, es el caso de John Wesley, que denominó este pasaje la regla de oro en uno de sus sermones que predicó en el año 1750. Pero ya sea que por su trascendencia o trasfondo histórico, o ya sea por el contenido que posee este versículo, yo pienso que no hay un mejor título que se le pueda atribuir a esta regla. Ciertamente es la regla de oro, y de oro quiere decir de valor, de importancia, es de suma relevancia en todo el discurso y en todo lo que vemos a raíz de lo que es las Escrituras. Y vamos a estudiar en esta mañana por qué se debe esto. Esta regla de oro, sin lugar a duda, también ha marcado grandes diferencias en el mundo que nosotros conocemos, y pudiera marcar aún más si se pusiera por práctica en toda su plenitud y en todo su esplendor.
Todos nosotros estamos enterados de todos los eventos que han sucedido en esta semana alrededor del mundo. Eventos ya sea terroristas o eventos ya sea de manifestaciones de odio, si se pudieran decir, o simplemente manifestaciones pecaminosas, porque eso es lo que es la evidencia del pecado del hombre. Y alguno pregunta, ¿qué diferencia haría en estos episodios, en estos eventos, si verdaderamente se pudiera aplicar esta regla que nosotros vemos aquí? Justo esta semana, no hay que irse lejos, estuve en una visita médica con una persona y saliendo del consultorio se me acercó una persona, pues si se pudiera decir, pidiendo limosna, pidiendo comida, pidiendo dinero, a la que después de mucha insistencia, tengo que admitir, accedí a darle un plato o un servicio de comida a esta persona. Y me llamó la atención que tan pronto recibió esa comida, tan pronto recibió ese aporte, otra persona que estaba junto con él mendigando le pidió que compartiera esa comida, a lo que él de una forma arrogante y prepotente respondió que no, que esa se la habían dado a él y que no la iba a compartir. Y tan rápido que somos para procurar el bien nuestro, pero tan lento que somos en procurar el bien ajeno. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí en ese versículo. Y sin más preámbulos, simplemente quiero leer el versículo que tenemos delante de nosotros, Mateo capítulo 7, y cuál va a ser el texto principal de nuestra exposición en esta noche. Mateo capítulo 7, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si ustedes recordarán de las exposiciones pasadas del Sermón del Monte, nosotros habíamos mencionado que este capítulo 7, específicamente en el versículo 1, nuestro Señor Jesucristo comenzó un tema que de hecho ya es uno de los últimos temas que Él trata en este Sermón del Monte, de cuál debe ser la relación de los ciudadanos del reino con los otros ciudadanos o con las otras personas. Y estos versículos que van del 1 hasta el versículo 12, lidian directamente con cuál es ese acercamiento, cuál debe ser ese trato, cuál debe ser nuestra actitud ante las otras personas con las cuales nosotros convivimos. Y este versículo es el final de este renglón, es el versículo que concluye esta sección y resume todo lo que el Señor ha venido diciendo, no solamente en esos versículos del capítulo 7, sino que para sorpresa de muchos, incluso la gran porción de lo que viene a ser el Sermón del Monte. Y vamos a estudiar brevemente en esta noche qué significa esto. Lo primero que vamos a ver es tratar de explicar, o como dice aquí, la letra de la regla de oro, qué es lo que significa y qué es lo que no significa. Y más adelante, de manera breve, vamos también a estudiar lo que es el espíritu de la regla de oro. Cuál es la intención detrás de esas palabras que fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Pero lo primero que tenemos que ver aquí es qué es, o mejor dicho, qué no es la regla de oro, o qué no es lo que significa estas palabras. Muchas personas a través de la historia, especialmente aquellos que tienden a criticar a las escrituras y buscar aparentes engaños o contradicciones en ella, han argumentado a través de los tiempos que esto no es una idea original del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo simplemente copió estas palabras de otros líderes religiosos que habían venido antes de él. Es decir, que lo acusan de plagio o de copiar en este sentido. Y no podemos evitar y no podemos ciertamente reconocer que muchas personas que precedieron al Señor Jesucristo enunciaron palabras similares a estas que vemos en este versículo. Está el caso de Confucio, el cual dijo en una de sus frases, y cito, dice: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y cuando nosotros vemos en Tobías 4:15, que es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, no se incluye en nuestras escrituras, pero no deja de ser un libro histórico, cita aquí estas palabras cuando dice: no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y un rabí de los años del periodo 20 antes de nuestro Señor Jesucristo, por nombre de Gilel, él dice en sus escritos lo siguiente. Y él dice que esto es gran parte de lo que es el corazón de la ley, cuando dice: lo que es desagradable para ti, no lo hagas a otros. O sea que ciertamente
muchas personas que precedieron al Señor Jesucristo enumeraron, o mejor dicho, citaron esas palabras y este principio que aparente ser idéntico. Pero como vemos aquí en esas palabras del Señor Jesucristo, hay una diferencia muy marcada que si no somos cuidadosos podemos pasarla por alto. Y es el hecho de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo son originales e incluso son superiores a todas estas palabras que se han dicho anteriormente, en el sentido de que es un mandato positivo. Los 3 ejemplos que les cité, todos son un mandato negativo. Es decir, no hagas lo que no quisiera que te hagan a ti. O sea, no hagas un daño, no hagas una retribución a una persona que no quisiera que se haga a ti. Pero nuestro Señor Jesucristo está tomando una posición positiva, diciendo que nosotros tenemos que hacer lo que queremos que hagan con nosotros. Estos principios refrenan a las personas de hacer el mal a otras personas, pero no alientan a las personas a hacer el bien con otras personas. Este mandamiento no acerca a los hombres, que no simplemente les alienta o les pide que traten de guardar la distancia entre los hombres, cada uno con su propio asunto, y así vamos a preservar la paz común. Pero la realidad del caso es que aún esas palabras, aunque pueden sonar lógicas y en cierta forma son correctas, son insuficientes porque no competen y no abarcan todo lo que es la voluntad de Dios para el hombre. Y en las Escrituras hay un ejemplo muy claro de esto. Y esa es la parábola que encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 25, del buen samaritano. Es un pasaje extenso que voy a leer desde versículo 25 al 37. Así que pueden acompañarme si así lo desean, o si no, yo voy a leer ese pasaje en toda la totalidad. Pero vemos cómo este pasaje nos representa claramente el error de esta forma de pensar y cómo las palabras de nuestro Señor Jesucristo necesariamente son más importantes y superiores a las que se habían mencionado. Dice Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, y cito: "Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viendo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. A otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidármelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 le parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En esta parábola que acabamos de leer, si fuéramos a aplicar las mismas palabras que fueron pronunciadas por Confucio o que aparecen en Tobías o incluso por este rabí Hillel, podríamos haber dicho, sin error equivocarnos, que tanto el sacerdote como el levita hicieron lo correcto. ¿Por qué hicieron lo correcto? Porque no hicieron ningún daño a ese pobre hombre. Simplemente mantuvieron su distancia, pero no hubo un daño, no hubo un altercado, no hubo nada erróneo que esa persona hicieron. Por ende, ellos respetaron la privacidad del hombre. Cuando la enseñanza de toda esa parábola es lo que el Señor está diciendo, que en quien hizo verdaderamente lo correcto y quien verdaderamente entendía el principio,
fue el samaritano. ¿Por qué? Porque salió de su camino, salió de lo que él estaba haciendo y se acercó a este hombre en necesidad para brindarle apoyo y brindarle y sanarle sus heridas, como vemos aquí en el pasaje. Puede que Jesús haya tomado prestado, o no tomado prestado, mejor dicho, haya citado esta filosofía de los hombres, pero lo hizo con el fin de demostrar lo insuficiente que eran y a la vez lo superior que son sus preceptos. Y esto no es algo extraño, porque esto es lo que el Señor Jesucristo ha estado haciendo durante todo el Sermón del Monte, tomando la ideología de los hombres, tomando la forma de pensar de los hombres y diciendo, esta es la forma correcta de pensar. Ustedes recordarán cómo vimos esto en Mateo capítulo 5, los versículos 21 a 48, cuando repetidamente el Señor Jesucristo decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. El Señor simple y llanamente está elevando lo que es el verdadero significado de lo que es amar a vuestro prójimo y de lo que verdaderamente significa la regla de oro. Pero hay otra forma errónea de acercarnos a este pasaje o a este versículo, y es que muchas veces y de forma inconsciente nos acercamos a este versículo como si fuera una fórmula, una especie de karma cristiano. ¿Y a qué me refiero con karma? Bueno, dice el diccionario que el karma es un principio espiritual, específicamente del hinduismo y del budismo, donde establece que las intenciones y acciones de un individuo influyen en el futuro de ese individuo. Dicho de otra forma, lo que significa es que si haces el bien, recibirás el bien. Y si haces el mal, recibirás el mal. Y este es un pensamiento que ha sido adoptado por nuestra cultura, incluso la cultura occidental. Pero la regla de oro no funciona de esa forma. No podemos tomar este mandato que dice el Señor Jesucristo en este versículo como una oportunidad de inversión, como una oportunidad donde podemos hacer algún bien con el fin y la finalidad de que nosotros también recibamos un bien a cambio. Esta forma de pensar plantea dos errores que son fundamentales en la fe del cristiano. Número uno, Jesús nunca garantiza que nosotros vamos a recibir el mismo trato a cambio. El énfasis de este versículo 12 no es el hecho de que si nosotros hacemos lo correcto con la persona y hacemos lo que es bueno, vamos a recibir lo bueno a cambio, sino que el énfasis de este mandato es elevar nuestros estándares de amor por nuestro prójimo, al mismo tiempo que nosotros vemos nuestro propio amor hacia nosotros y tratamos de replicar eso hacia nuestro prójimo. El propósito del mandato es el beneficio ajeno, no es el beneficio propio. Y nosotros vemos el mejor ejemplo de esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 23, versículo 39, no tienen que buscarlo, pero vemos el episodio cuando Jesús es crucificado y junto con él fueron crucificados dos ladrones, dos malhechores. Y dice aquí Lucas en el versículo 39 que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué hombre sobre la faz de la tierra no dispensó mayor bondad, no hizo más bien, no fue más entregado hacia los hombres y aquellas personas a su alrededor que el mismo Señor Jesucristo? Y fíjense dónde terminó, en una cruz crucificado. O sea que no hay ninguna garantía, y el Señor no nos las da tampoco, de que el hecho que nosotros hagamos el bien a otra persona, recibiremos a cambio ese bien. Pero no debe ser eso tampoco un impedimento. Jesús sabía que Él no iba a recibir el mismo trato de los hombres que Él iba a hacer por los hombres. Pero aún así, esto no le impidió tratar a los hombres con amor y con compasión. Pero hay otro problema con esta forma de pensar, de tomar esta regla de oro como si fuera una especie de karma cristiano. Y eso es que al final de cuentas, esto también es una mentalidad completamente egoísta y pecaminosa.
Esta mentalidad o esta forma de pensar utiliza el beneficio ajeno como un medio para recibir un beneficio personal. Y eso es una de las formas más sutil y peligrosa del egoísmo en la vida de cualquier persona. Hacer el bien de una persona con la intención de esperar que también recibamos un bien a cambio. No sé si ustedes recordarán aquel momento en la película del Titanic que se hizo muy famosa por James Cameron, que en uno de las escenas de la película está uno de los villanos, aquel que era el villano de la película, que tratando de salvar su vida y sabiendo que le estaban dando prioridad a los niños y a las mujeres en los botes salvavidas, ve a un niño desamparado y perdido y lo agarra y lo abraza y se presenta ante los botes diciendo: yo ando con este niño, pidiendo, por así decirlo, acceso para que yo pueda subir al bote. Pero no era su preocupación el niño, sino que simplemente vio en el niño una oportunidad de salvar su vida. ¿Cuántas veces nosotros podemos utilizar las desventuras de otra persona como una oportunidad de ganar favor delante de Dios? Y esto es una forma de pensar, y esto es un pecado delante del Señor. Esto se opone completamente al propósito y el mandato de este versículo, cuando el interés de nuestro Señor Jesucristo en pronunciar esas palabras no es procurando nuestro propio bienestar, sino procurando el bienestar de aquella persona que nos rodean y aquella persona que el Señor pone en nuestro camino para que le hagamos bien de la misma forma que nosotros esperaríamos que se nos haga a nosotros. Esto no es, o esto no significa la regla de oro. Pero entonces, ¿qué sí es? ¿Cuál es el propósito de esta regla que el Señor o este mandato que el Señor nos estipula en este versículo? Lo primero que podemos ver es que esta regla de oro o ese mandato en el versículo 12, viendo o visto en el contexto del pasaje que hemos estado estudiando, el Sermón del Monte, es la conclusión de un discurso o de una discusión. Fíjense en la primera palabra que aparece en el versículo 12. ¿Cuál es? Dice: así que. Y estas palabras son una cláusula de conexión que obligatoriamente nos lleva a nosotros a preguntarnos: así que, ¿de qué? O sea, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús llegó a esta conclusión? Bueno, este versículo está directamente conectado con los versículos del 1 al 6 de Mateo capítulo 7. Ustedes recordarán que cuando hablamos de este versículo era una discusión que se centralizaba sobre ese espíritu condenador que tenían esa persona o que se evidencia en nosotros hacia las otras personas. Fíjate cómo dice el versículo primero, el capítulo 7: no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús instruye sobre los peligros de ser hipercríticos en las otras personas en los versículos del 1 al 5. Peligros de ser juzgado con la misma medida e incluso peligro de caer en el pecado de la hipocresía, siendo más exigentes con el pecado ajeno, con las debilidades de nuestro prójimo y siendo más condescendientes con nuestras propias debilidades. Pero Jesús también instruye la necesidad de tener un criterio en el versículo 6. Es decir, no podemos ser hipercríticos, pero tampoco podemos erradicar el criterio, porque es necesario discernir lo bueno de lo malo. Es necesario discernir aquello que es profano y aquello que es santo. ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿Cómo podemos encontrar este perfecto balance entre saber cuándo ser crítico, cuándo ser condescendiente? Y la respuesta del Señor Jesucristo es el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El perfecto balance de estos versículos del 1 al 6 se encuentran en la regla de oro de este versículo 12. Si juzgamos a los demás como queremos ser juzgados, entonces nuestro juicio será objetivo y cauteloso, no precipitándonos a emitir juicio. Y si juzgamos a los demás como queremos ser juzgados, nuestro juicio será verdadero y amoroso. Quisiéramos que nos ayuden a superar nuestras faltas y debilidades y no a ser despreciados por ellas.
Si juzgamos a los demás como queremos ser juzgados, entonces nuestro juicio estaría lleno de compasión, procurando lo que es mejor para nuestro prójimo. Y esas son las palabras, y este es el resumen que da nuestro Señor Jesucristo en este versículo 12. Pero hay otro versículo sumamente importante del cual este pasaje se ata. Y es que este versículo se remota a los inicios del Sermón del Monte, específicamente a Mateo capítulo 5, versículo 17, cuando el Señor Jesucristo dijo, y cito: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Mateo 5:17 Jesús abre una cláusula en el Sermón del Monte, una cláusula que trata con el verdadero significado y el verdadero propósito de la ley. Y gran parte del Sermón del Monte, de hecho, desde ese versículo hasta ahora que vemos en Mateo 7:12, el Señor Jesucristo nos está dando un resumen de lo que significa cumplir la ley y los profetas y cuál es la expectativa de él. Y llegamos a este versículo y en pocas palabras nos resume todo lo que él ha estado enseñando cuando dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y dice al final: porque esto es la ley y los profetas. La misma ley y la misma profeta, la misma escritura, el mismo Antiguo Testamento, el cual nuestro Señor Jesucristo no había venido para abrogar, sino que él había venido para cumplir. Y es también un momento importante, porque como vamos a ver en las próximas semanas, a partir de este momento, a partir del versículo 13, el Señor Jesucristo comienza a concluir el Sermón del Monte. Comienza a recoger todo lo que ha estado enseñando y dar sus enunciados y dar sus mandatos finales, sus palabras finales sobre lo que ha sido este discurso magistral conocido como el Sermón del Monte. Y en vista de esto, en vista de que los preceptos establecidos aquí, que la regla de oro es un resumen y que la regla de oro abarca gran porción del Sermón del Monte, en vista de esto nosotros debemos venir a esta palabra, debemos venir a este versículo con solemnidad y con cuidado, con importancia, dándole gran peso. Uno de los peligros que nosotros en nuestra vida cristiana y en el estudio de la palabra constantemente encontramos cuando estudiamos pasajes tan conocidos y citados como estos, es que tenemos la tendencia a pasarlo por altos. Tenemos la tendencia de simplemente recitar en nuestra mente lo que ya sabemos que significa, y en cierta forma perdemos el mensaje central o perdemos la maravilla y la gloria que el Señor comprende en estas palabras. Pero la regla de oro no es solamente la conclusión de una discusión, sino también es el resumen, como bien dice aquí en el versículo 12, es el resumen de la ley y los profetas. La importancia de este mandamiento posiblemente no está en el mandamiento en sí, aunque es importante, pero la importancia de este versículo está en el comentario, en el pequeño comentario que hace nuestro Señor Jesucristo al final cuando dice: porque esto es la ley y los profetas. Lo que él está diciendo es: esto es lo que resume, esto es lo que abarca, esta es la síntesis de las escrituras reveladas hasta este momento. Y así lo entendieron los apóstoles. Pablo más adelante en Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice, y cito: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también vemos a Pablo hablando acerca del trato preferencial, a Santiago, del trato preferencial que tenían las personas hacia los ricos. Y dice Santiago en el capítulo 2, versículo 8 de su epístola, y dice lo siguiente: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresor.
Y Pablo vuelve y menciona en Romanos capítulo 13, versículo 8, y esto es fascinante en la forma como Pablo lo presenta. Lo dice de la siguiente forma, versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ¿cuáles son esas palabras a las que Pablo y Santiago hacen referencia? Las palabras más explícitas de este mandamiento se encuentran en el mismo Mateo, pero en el capítulo 22, en los versículos 37 al 39, cuando el Señor Jesucristo enumera lo que es el mayor, el más grande mandamiento. Mateo 22, 37 al 39, cito, dice lo siguiente: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, esto al Señor Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en el versículo 40: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Tomemos los 10 mandamientos, por ejemplo, aquellos que aparecen en Éxodo. Si nosotros verdaderamente aplicásemos esto que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, si esto es cierto, si nosotros amásemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces, raíz de ese amor y producto de ese amor hacia el Señor, no nos atreveríamos a tener otros dioses diferentes a Él. No nos atreveríamos a tener imágenes de nada en los cielos o en la tierra. No tendríamos, no tomaríamos el nombre de Dios en vano, ni mucho, y santificaremos un día de reposo, o santificaremos nuestras vidas al Señor en acción de gratitud por ese amor que tenemos hacia Él. Y de igual forma, si amamos a nuestro prójimo, como decía Pablo en Romanos, entonces vamos a honrar a nuestro prójimo, incluyendo a nuestros padres, que también son nuestro prójimo. Y no vamos a matar, ni cometer adulterio, ni a robar, ni a hablar mentira, y mucho menos codiciar los bienes de nuestro prójimo, porque le amamos, y el amor, donde hay amor, no hay cabida para el pecado. Todo lo contrario, nuestro deseo y nuestro anhelo y nuestra visión es hacerle el bien y procurarle el bien de nuestro prójimo. Estas son las dos columnas en las cuales descansan toda la ley y los profetas, toda la ley del Antiguo Testamento y la ley de Cristo por igual. El segundo nace del primero también. Y es importante que tengamos esto pendiente, porque esto marca una gran diferencia entre aquellos que hemos nacido de nuevo, al contrario de aquellos que no han nacido de nuevo. Por cuanto amamos a Dios, entonces vamos a amar a todo lo que Dios ama. Y entonces amamos a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo ha sido amado por Dios. Y somos capaces de amar única y exclusivamente porque nosotros hemos recibido el amor de Dios. La segunda nace de la primera. Y sin la primera es imposible cumplir el segundo. Sin el primer mandamiento, sin ese amor que hemos recibido de parte del Señor, es imposible poder amar a nuestro prójimo. Así que, hermanos, la regla de oro y el gran mandamiento van de la mano. Se pudiera decir que son sinónimos. Y si queremos más evidencia y si queremos más pruebas, solamente tenemos que volver otra vez a la parábola del buen samaritano.
Y no voy a recitarla nuevamente porque ya lo hicimos, pero quisiera volver a mencionar los versículos que introducen esta parábola. Fíjense en esto, que es una conversación muy parecida que vemos en Mateo 22, cuando dice aquí que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Obviamente, como ya leímos, aquel escriba, aquel maestro, aquel intérprete de la ley quería justificarse a sí mismo, así que buscó una ocasión, un ejemplo de cómo se aplica esto. A lo que el Señor responde con la parábola del buen samaritano. Esta parábola que el hombre hizo, aquel samaritano amó a su prójimo y lo trató como él quisiera que él fuera tratado si fuera él que haya caído en manos de ladrones y había sido dejado medio muerto en el camino. Pero ese amor que tuvo el samaritano por este hombre nació sin lugar a duda por un amor que había tenido primeramente por Dios. Mi amor a mi prójimo, nacido de mi amor a Dios, me obliga a querer hacer con mi prójimo como yo quisiera que hagan conmigo. Y fíjense, porque es importante la palabra que se utilizan. Me obliga a querer hacer. No es una carga, no es un compromiso, no es un deber que uno tiene que ser constantemente motivado e impulsado a hacer. Todo lo contrario, debe ser un deseo, un anhelo, un compromiso placentero que tenemos con nuestro prójimo. Ahora, hermanos, ya vemos lo que significa y lo que no significa la regla de oro o el mandamiento que vemos en Mateo 7:12. Pero ¿cuál es el propósito de ello? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la intención de nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? Número 1, tenemos que ver cuál es el enfoque de esa regla de oro. Y es impresionante lo que dice el Señor Jesucristo, que es el resumen aquí de lo que es la ley y los profetas. Jesús reitera que el propósito de la ley no es ensanchar nuestra justicia, sino amar a nuestro prójimo. La evidencia de una vida piadosa no está en nuestra propia justicia, más allá de lo que está en las relaciones con los demás. El Señor Jesucristo pudo haber dicho que el propósito de la ley de los profetas es hacernos más piadosos, hacernos más justos, hacernos mejores personas delante del Señor, incluso personas más sabias y más inteligentes espiritualmente. Y posiblemente nosotros estaríamos de acuerdo, pero el Señor en su infinita sabiduría dice: no, el propósito de esta ley, de estos profetas y el propósito de todos los mandamientos que ha sido dado es procurar el bienestar de nuestro prójimo. Es procurar que nosotros amemos a nuestro prójimo como el Señor amaría a aquella persona. El propósito de la ley no es el conocimiento bíblico exclusivamente, sino vidas bíblicas que resultan en relaciones bíblicas. Pero este versículo, esta regla de oro, nos llama también a una forma de pensar y a una forma de vivir aún mayor. Esta regla de oro nos llama primeramente a morir a nosotros mismos. Jesús utiliza, y esto es impresionante, Jesús utiliza nuestra mayor debilidad en contra nuestra. ¿A qué me refiero con nuestra mayor debilidad? El pecado cardinal del ser humano, si se pudiera decir de esta forma, la mayor debilidad que tiene el ser humano es la egolatría o el egocentrismo o la adoración y el servicio y el amor que yo puedo tener a mí mismo. Es el culto y la adoración de nosotros mismos. Ese es nuestro mayor enemigo. Y ese amor que tenemos por nosotros mismos, ese amor que con tan desprendimiento y con tan favor nosotros nos damos a nosotros mismos y nosotros somos condescendientes con nosotros mismos, el Señor utiliza eso en nuestra contra cuando dice: esa es la altura y esa es la barra y esa es la expectativa que yo tengo de ustedes
en la forma como deben amar a nuestro prójimo. Como dirían los españoles, se nos viró la torta a nosotros porque utilizó nuestra debilidad en contra de nosotros. Tarde o temprano, ese amor que tengo por mí mismo es el amor que Dios exige de mí por otros. Y Jesús redirecciona mi, si se pudiera decir, narcisismo pecaminoso en una abnegación piadosa por aquellos que son nuestros prójimos. La regla de oro, hermano, nos obliga, número uno, a quitar nuestra mirada de nosotros mismos. No podemos amar y servir a nuestro prójimo si estamos preocupados por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la necesidad de nuestro prójimo tendrá conflicto con nuestros intereses personales. ¿Y a quién le vamos a dar la preferencia en ese momento? La única forma que podemos cumplir esto es si nosotros ya hemos muerto a nosotros mismos, hemos renunciado a nosotros mismos y nos hemos resuelto poner el bienestar de nuestro prójimo por encima del bienestar nuestro. Para ser un discípulo de Cristo, para poder cumplir las enseñanzas que el Señor nos ha enseñado en este sermón del monte, debemos morir a nosotros mismos y debemos hacerlo a diario. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 9, 23, cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mis discípulos, si quiere ser mi aprendiz, si quiere ser como yo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque aquel que le sigue no tiene espacio en su vida para servirse a sí mismo y ir con sí mismo delante de Cristo. Pero no solamente la regla de oro nos obliga a quitar nuestra mirada de nosotros, sino que también nos obliga a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. En aquel que por amor a nosotros, por amor a sus prójimos, y más que sus prójimos, por amor a sus enemigos, dice las Escrituras, que sufrió el oprobio de la muerte, que padeció la muerte y la humillación y la vergüenza que nosotros merecíamos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 lo dice, cuando dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice aquí que por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es ese gozo? El gozo de poder redimirnos, el gozo de poder levantar la maldición del pecado para que podamos encontrar el perdón de pecado y podamos ser reconciliados con el Padre. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces dice el autor de Hebreo en el versículo 3, dice: considerad, tened pendiente, fija tu mirada en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El gozo del Señor en haber redimido, como dice en Filipenses, el sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, nos obliga a nosotros a emular e imitar y reproducir ese mismo sentir con nuestro prójimo y aquellos que nos rodean. Pero por último, esta regla de oro también es un llamado a amar. No solamente es un llamado a que nosotros muramos a nosotros mismos, sino que nosotros amemos a nuestros prójimos y amemos a la persona. Lo interesante de este mandato es que cuando lo vemos, simple y llanamente, el Señor nos está mandando a nosotros que seamos proactivos, que seamos activos y no pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente estemos buscando formas distintas y mejores de hacer bien a nuestro prójimo, de amar a nuestro prójimo. Que no nos quedemos sentados, que no nos quedemos con el deseo y con los planes y con las intenciones de hacer algo bueno, sino que procuremos materializar esas intenciones en el bienestar de nuestro prójimo. Que cuando descubramos algo que es bueno para nosotros, que nuestro primer pensamiento sea decir: wow, pero qué bendición ha sido para mi vida. Yo quiero compartirlo con mis hermanos, yo quiero compartirlo con mi vecino, yo quiero compartirlo con mi prójimo. La regla de oro, no nos pide que esperemos por las oportunidades para hacer el bien de nuestro prójimo, sino que procuremos estas oportunidades. Esto implica, hermanos, que vamos a tener que salir de nuestra comodidad.
Esto implica, hermano, que vamos a tener que considerar a aquellos que están fuera de estas paredes. Esto implica, hermano, que tengamos que hacer lo que nadie quiere hacer y tengamos que ir a donde nadie quiere ir y que tengamos que decir lo que nadie quiere decir o escuchar por amor a nuestro prójimo. Es un amor que procura lo mejor para esa persona, para ese prójimo. Pero cuando decimos lo mejor, no estamos haciendo referencia de lo mejor de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Porque un padre puede pensar que lo mejor para su hijo es darle un preservativo para que él comience a involucrarse en lo que es la vida sexual. O puede una persona pensar que lo mejor es que yo no me meta en tu vida, porque si yo me meto, tú te metes en la mía y yo no quiero que tú veas el pecado y la maldad que hay en mi vida. No es lo mejor conforme a los estándares de los hombres, sino que procuremos hacer el bien, lo mejor, conforme a los estándares divinos, conforme al carácter de nuestro mismo Señor. Lo mejor en ese caso, y más importante que cualquier hombre puede recibir en su vida, entonces Cristo y su palabra. Y por eso cuando decimos que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, sabemos que lo que nosotros queremos que los hombres nos den a nosotros es más de Cristo y más de su palabra. Por ende le vamos a dar más de Cristo a ellos y vamos a dar más de su palabra. Aquí está el impacto y aquí está la diferencia entre las personas del mundo. Vemos personas a través de las historias como una Madre Teresa o un Gandhi que han hecho grandes aportes por la sociedad. Aportes que en cierta forma fueron beneficiosos, aportes que en cierta forma eran necesarios, pero que eran insuficientes. Porque tú darle una comida a una persona resuelve un problema, pero si no saciaste su hambre espiritual, el problema mayor que tiene no ha sido solucionado. Y si tú liberas a un pueblo de su opresión, le otorgaste la libertad en esta vida. Pero si muere en esta vida bajo la opresión del pecado, pasará la eternidad como un esclavo y condenado por siempre por sus hechos. Sus obras pueden que hayan sido buenas y sus obras pueden que hayan sido necesarias, pero no llenaron el vacío más grande que tenían esas personas y que tenemos nosotros. Y ese vacío es Cristo Jesús. Pero nosotros sí tenemos esta oportunidad. Nosotros sí tenemos esta oportunidad de no solamente suplir para las necesidades físicas, sino también para las espirituales. Nosotros sí tenemos el deber y la responsabilidad de aliviar no solamente las cargas físicas y emocionales, las cuales son importantes, pero la más importante de todas, que es su carga espiritual. Y hermanos, por esa razón es que evangelizamos. Por esa razón es que nosotros hacemos misiones y vamos a los confines de la tierra a predicar el evangelio. Por esa razón hacemos discípulos y equipamos y entrenamos al cuerpo de Cristo para que sean maduros en la fe. Por esa razón enseñamos la palabra y la predicamos y hacemos estudios bíblicos y visitaciones. Por esa razón oramos unos por otros constantemente. Por esta razón nos servimos mutuamente con la finalidad de que Cristo y su palabra se han formado en cada uno de nosotros. Porque ese es el mejor bien que alguien pueda hacer por mí. Por ende, ese es el mejor bien que yo pueda hacer por mi prójimo, la persona que me rodea. Quisiera terminar, hermanos, citando a Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24, cuando él hace eco precisamente de estas palabras. Y aunque Pablo no dice que él basó su vida en Mateo capítulo 7, versículo 12, las evidencias que nosotros vemos a través de todas las escrituras nos dan a entender que verdaderamente él entendió el significado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo dice Colosenses, capítulo 1, versículo 24, y cito: ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui yo ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y fíjense lo que dice Pablo en el versículo 28.
a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también yo trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actuó poderosamente en mí. Pablo sabía que la efectividad de su ministerio y el llamado de su ministerio apostólico se resumía en que todas las personas con las cuales interactuaba sean perfectos delante de Cristo, puedan crecer y puedan verdaderamente madurar y ser presentados perfectos delante de Él. Y por esto Pablo se entregó a sí mismo por ellos. Oremos, hermanos. Padre, tu palabra es clara y es sencilla y a la vez difícil. Difícil, Señor, porque en nuestro pecado y en nuestra debilidad no queremos ni podemos hacerlo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder ciertamente vivir conforme a estos estándares, perseguir este estándar, Señor, y ser constantemente recordado de la misión que tú nos has dado, y es de ir y bendecir a aquellos que nos rodean, de ir y de propagar tu palabra y predicar a Cristo, de ir y darle todo lo que es bueno y perfecto a las personas como si fuera nosotros mismos que lo estuviéramos haciendo, porque sabemos que en eso tú te complaces. Padre, gracias porque nosotros primeramente hemos recibido ese amor. Nosotros primeramente hemos recibido de tu gracia y tu compasión y tu misericordia cuando no lo merecíamos. Ayúdanos, Señor, de la misma forma a dispensar esa gracia y esa compasión y esa misericordia a toda la persona que tú pones en nuestro camino. Y que por medio de eso, Señor, podamos edificar tu iglesia. Que por medio de eso, Señor, podamos predicar tu palabra a aquellos que todavía no te conocen. Y por medio de eso, Señor, podamos alabarte, glorificarte y exaltar tu santo nombre. Te lo imploramos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.